siguiente programa es para todos. Un saludo para todas esas personas que a esta hora se conectan con nosotros en este consultorio jurídico que hacemos desde la televisión comunitaria. Les recuerdo que este espacio se emite también en municipios como Salgar, Betania, La Ceja, Guarne, por supuesto Andes y Choachí, Cundinamarca. Así que aprovecho para enviarle un saludo muy especial a nuestros fieles televidentes que nos ven desde esas localidades. Hoy vamos a estar hablando del procedimiento penal. ¿Cuándo se puede capturar a una persona? ¿Hasta qué punto se debe hablar de presunción? ¿Y cuáles son los derechos de los capturados? Son algunos de los aspectos que estaremos abordando hoy en compañía del profesional Santiago Arroyave Restrepo. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y entre su experiencia está que trabajó en el Tribunal Superior de Antioquia y también en 2 juzgados penales de adolescentes. Santiago, un cordial saludo y bienvenido a nuestro espacio. Un saludo igualmente para usted, Sandra, y para los televidentes. Bueno, como lo mencioné, vamos a estar hablando del procedimiento penal y vamos a iniciar por definirle a nuestros televidentes qué es el proceso penal. Bueno, digamos que el proceso penal es esas normas, ese conjunto de normas que regulan el procedimiento por el cual una persona puede ser juzgada por la comisión de un ilícito o un delito en Colombia. Nuestro procedimiento penal está regulado por la Ley 906 del 2004. Pero si me preguntas entonces, ¿qué es el proceso penal? Es ese conjunto de normas que regulan el proceso de juzgamiento de una persona cuando hay una comisión de un delito. ¿Cómo funcionan las audiencias? ¿Qué son y si hay tipos? Bueno, hay audiencias nominadas y innominadas, ¿cierto? Hay unas que son innominadas porque son muy sui generis o muy particular. Las que están reguladas por el código son unas iniciales de garantías y otras que hacen parte del procedimiento penal. Digamos que de garantías está el control de la captura, de la legalidad de la captura, el control sobre un allanamiento o una morada. Y como las ya establecidas en el código para el proceso de juzgamiento, está la audiencia de imputación, la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. ¿Se hace una en cada proceso o se hacen las que usted mencionó? Entonces el proceso empiezan. Primero, si hay una captura en flagrancia o una captura por orden de captura expedida por un juez, en el momento de que se retenga la persona o se capture la persona, se tiene que poner en el término de la distancia, dice la ley, en conocimiento del fiscal. El fiscal pues determinará si están los elementos y solicitará al juez de garantías una audiencia que se llama audiencia de control de legalidad de la captura. Esa audiencia, el juez competente son los jueces municipales o de control de legalidad, ¿cierto? Después de esa audiencia, en el evento de que la fiscalía tenga elementos materiales probatorios que soporten una medida de aseguramiento, que ahorita vamos a extendernos un poquito en la medida de aseguramiento, se realiza la audiencia de medida de aseguramiento. Eso sí, antes de la medida de aseguramiento se tiene que hacer una audiencia que se llama audiencia de imputación, que es un mero acto de comunicación donde la fiscalía le informa a la persona que está capturada que le asisten unos derechos, pero que también le asisten unas obligaciones. Le cuenta, por decirlo así, de manera clara, le expone los hechos, situaciones fácticas y jurídicas sobre qué delito se le está investigando, sobre qué elementos tiene la fiscalía sobre él y sobre más o menos cómo va a ser la acusación. Entonces, terminado ese primer ciclo de audiencias, después de la imputación y la medida de aseguramiento, si la hubiere, que es optativa de la Fiscalía General de la Nación, se dará paso a la audiencia de acusación, que es una audiencia muy importante porque si bien la defensa no tiene, digamos, voto para oponerse a esa acusación, sí va a escuchar y va a saber qué elementos materiales tiene la Fiscalía en contra de su prohijado. Después de esa audiencia de acusación, tendrá 3 días la Fiscalía para dar traslado de esos elementos, es decir, todas esas entrevistas o elementos cognoscitivos que tiene la Fiscalía en contra de un procesado se le entregarán 3 días después de la audiencia de acusación.
Es una audiencia muy importante, pero más para la fiscalía. El momento procesal, digamos que para la defensa, es después de la audiencia de acusación que se empieza el proceso de juzgamiento. ¿Cómo se empieza para la defensa, digamos, la audiencia preparatoria? Es una audiencia muy importante porque se le va a hacer la solicitud probatoria bajo unos conceptos de pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba. Entonces, digamos que si me preguntan cuál es la audiencia más importante del proceso penal en este sistema acusatorio colombiano, es la preparatoria, porque se van a decidir qué pruebas se admiten o qué pruebas se inadmiten o rechazan de plano cuando hubiera alguna causal. Después de esa audiencia preparatoria, se llama preparatoria y tiene sentido porque es preparatoria para el juicio oral. El juicio oral es eso que conocemos en las películas como ese debate concentrado, donde tengo la posibilidad de debatir las pruebas de la fiscalía. Esa escena que todos conocemos de película, ese es el juicio oral en Colombia, donde entra el testigo, se le pregunta la figura y el rol del abogado, de la fiscalía. Esa es la audiencia de juicio oral. ¿Qué va a pasar en el juicio oral? En juicio oral se practican todas las pruebas que fueron solicitadas en la audiencia preparatoria. Bueno, más adelante estaremos abordando de estos temas. Vamos haciendo más bien una introducción en estos primeros minutos. ¿Cuáles son los principios de ese proceso penal? Bueno, son varios. Más o menos así que los tengan presentes: el principio de legalidad, que es ese principio de que nadie puede ser juzgado sin la preexistencia de una norma. Está el principio de igualdad, dignidad humana, que permea todo el ordenamiento jurídico, el principio de celeridad, economía procesal. Hay muchos principios pues, que fueron, digamos, que la base de esa ley 906 del 2004. ¿Y por qué se utilizan o cuál es la función? Digamos que esos principios ponen las reglas claras sobre la ley, ¿cierto? Entonces, si se tiene en cuenta que hay unos principios inviolables o generales, tendrá que respetarse la demás legislación de acuerdo a esos principios generales, los que dije: igualdad, celeridad, etc. Bueno, Santiago, en este programa vamos a tratar de ser un poco más específicos porque la idea es que los televidentes comprendan cuál es ese paso a paso del procedimiento penal, y es inicialmente cómo se da inicio, cómo empieza un proceso penal. Bueno, el proceso penal puede iniciar de muchas formas. Primero con la noticia criminal, puede ser una. Segundo, con la captura en flagrancia, ¿cierto? Entonces esa noticia criminal es lo que la gente conoce como la denuncia. Tendrá que acercarse la persona afectada o considere afectada en algún tipo de delito a las entidades, digamos, que están autorizadas para recepcionar la denuncia, sea la Fiscalía General de la Nación, o sea, por sus procedimientos administrativos la Fiscalía le haya delegado esas funciones al CTI o el Comando de Policía. Por ejemplo, acá en Andes sé que se turnan la recepción de denuncias. ¿Quiénes deben o pueden denunciar? Cualquier persona que considere que primero ha sido víctima de un hecho delictivo, o que sepa quién puede estar cometiendo un hecho delictivo, sea contra otra persona, un menor de edad. Se permite, por ejemplo, en delitos sexuales y más que todos los delitos sexuales, que una persona ajena que se dé cuenta pueda denunciar, inclusive con más razón si es un menor de edad el que está siendo víctima de un acoso sexual, por decirlo así. Bueno, como la idea es instruir a nuestros televidentes, también de paso, ¿cómo se presenta una denuncia? ¿Dónde debo hacerla? Como te decía ahorita, la Fiscalía General de la Nación, con sus delegados, que son la Fiscalía Seccional y Fiscalía Local del Circuito de Andes, son quienes tienen esa acción o esa pretensión punitiva, ¿cierto? Entonces, ya lo dije, aquí entre el comando del CTI se reparten los días de la recepción de denuncias, tengo entendido. Pero la entidad encargada de recepcionar la denuncia es Fiscalía, sea por medio del CTI, SIJIN o sus colaboradores, pero es la Fiscalía la que recibe la denuncia. ¿Y cómo se hace? ¿Se toma solo testimonio? ¿Yo como denunciante debo llevar pruebas? ¿Cómo funciona? Depende del caso en específico. Hay delitos donde no se tiene prueba, ¿cierto? Donde uno simplemente como víctima no tiene prueba que llevar al momento de la denuncia, pero hay otros delitos que sí, un delito informático, un hurto, sí puede llevar una grabación que cumpla con los elementos de una prueba legalmente constituida. Dependiendo del caso, del tipo de denuncia que se va a poner, es si puede ir aportando prueba o no puede aportar prueba. ¿Qué proceso se sigue después de esa denuncia?
Después de esa denuncia está en una etapa investigativa por parte de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía tendrá que enviar misiones de investigación o realizar pues todas las actividades para determinar si con los elementos materiales que se tiene hay certeza o hay nivel de probabilidad de la comisión de un delito. En el evento de que la Fiscalía considere que hay probabilidad de la comisión de un delito, dará paso, si es necesaria, a una orden de captura o a una solicitud de audiencia de imputación. ¿Tarda ese proceso de investigación? Tarda y es dependiendo de situaciones de la Fiscalía, de empleados, no sé, la cantidad de trabajo, todo depende. Hay casos más difíciles de investigar que otros, hay casos donde hay más prueba que otros. Eso depende de muchas situaciones, pues el término. No hay un término ni perentorio ni preclusivo, es la decisión del fiscal cuando considera que tiene elementos de peso para presentar la imputación o por el contrario para archivar la investigación. Bueno, toquemos otro aspecto. ¿Qué función cumple un juez de garantías? Bueno, el juez de garantías, como su nombre lo dice, da garantía a que ese proceso de captura o de imputación se haga respetando las garantías constitucionales derivadas de esos principios del proceso penal que ahorita dije, la legalidad, la igualdad, la dignidad humana, etc. El principio, digamos, que más se aplica en el proceso penal colombiano es de la legalidad. Tiene que haber una ley preexistente para poder juzgarlo o acusarlo por un delito. Bueno, mencionábamos, se presenta una denuncia, sigue todo el proceso de investigación. ¿En qué momento se puede capturar a una persona? Bueno, las capturas en Colombia constitucionalmente están regidas en dos eventos: flagrancia, que es a quien sea sorprendido cometiendo el ilícito, o por una orden de captura expedida por un juez. Esa orden de captura es solicitada por un fiscal porque tiene los elementos materiales para, primero, hacer la imputación y segundo, para decirle al juez que es necesario que esa persona esté retenida para poder él continuar con la investigación y que no sea un peligro para la víctima o que no sea un obstáculo para la misma investigación. Hay unos fines esenciales pues, de esa medida de aseguramiento que es la retención en un establecimiento penitenciario. Bueno, Santiago, usted tiene una amplia experiencia en este tema de proceso penal, de procedimiento penal. Yo quiero que instruyamos a nuestros televidentes, que les contemos cuáles son los casos más comunes, los delitos que más se presentan, cuáles son los más difíciles de solucionar, digámoslo de alguna manera. Ok, antes de esa pregunta yo creo que sería pertinente hacer la manifestación de que en Colombia, cuando no se tiene la posibilidad de acceder a un abogado contractual o de confianza, está en el deber, digamos, el Estado de brindar un defensor, ¿cierto? Para la gente que no sabe y cree que si comete un delito entonces no tiene derecho al juzgamiento con el debido proceso, sino que tiene que contratar a un abogado. Entonces, la primera claridad, hay abogados públicos gratis que los pone la Defensoría Pública. Segundo, ¿cuáles son los delitos más comunes en nuestra región? Primero, tráfico de estupefacientes, ¿cierto? Que yo creo que estos delitos abundan en los juzgados y yo creo que hace falta una política criminal como para ser más efectivos sobre ese tema y mirar de pronto el derecho internacional, etc. Segundo, violencia intrafamiliar, que es yo creo que uno de los problemas que más nos agobia en este sector, el machismo derivado de muchas cosas. Y tercero, los delitos hurto informático y esos tipos de delitos, esos son los más comunes. Pero sin embargo hay delitos extraños, por decirlo así, hay desde extorsiones, secuestros, hay delitos que están en el Código Penal pero se ven muy poco, pero la mayoría que se ven en este sector son tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y hurto. Bueno, yo sé que cada caso es particular, pero digamos, ¿cuál es el que necesita un desgaste mayor a la hora de atenderlos, en su caso como abogado? Los delitos sexuales son muy complicados, son muy complejos porque todos tenemos en la familia un primito, un sobrinito que queremos mucho y que nos afecta, ¿cierto? Y que uno en ese imaginario lo siente como propio. Pero igual eso va muy ligado a la ética del abogado. Si usted se mete con un proceso, si usted toma esa decisión, tiene que seguirlo hasta el fin y tiene que ser bajo la convicción de que está haciendo algo ético. Es como el caso del médico que le llegan con una persona que acabó de robar un banco o acabó de matar a alguien y llega herido, el médico lo tiene que atender, pues hay que salvar la vida. Y lo mismo la gente que está inmersa en un proceso penal.
Hay una cosa que se llama el debido proceso y la inocencia, ¿cierto? La presunción de inocencia. Es algo que se debe respetar en todo el proceso. Bueno, más adelante estaremos hablando también de este aspecto. Por el momento, aclaremos quién es un imputado o hasta qué momento se llega con ese término. Bueno, ese término se utiliza para las personas que se le ha hecho la audiencia de imputación de cargos y todavía no se le ha hecho la audiencia de acusación. Antes yo creo que esos términos tenían mucho más validez porque no se definía en qué momento se le daba ese nombre. Entonces, después de la audiencia de acusación se dice el acusado, después de la audiencia de imputación el imputado y después de la audiencia de juicio oral se le dice el enjuiciado. Vamos a hacer una pausa, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes interesados por el tema del día. Recordemos, procedimiento penal, miremos qué tiene para preguntar. Santiago, un abrazo, le habla Hernán Monsalve. Yo quiero que me explique cómo se legaliza la captura de un individuo. Bueno, cuando una persona es capturada, lo primero que tiene que hacer la policía que realiza la captura o la comunidad, porque la comunidad también está permitido que haga una captura, eso sí digamos, sin sobrepasar el límite. Lo primero que tiene que hacer es ponerle presente los derechos que tiene a la persona que ha sido capturada, ¿cierto? Que tiene derecho a un abogado, a realizar una llamada, que tiene derecho a guardar silencio. Lo segundo, que se lo van a poner de presente al fiscal en el término de la distancia, ¿cierto? El fiscal podrá hacer un interrogatorio al indiciado si lo considera pertinente, si dice que tiene los elementos para presentar la imputación, simplemente solicita al juez de control de garantías que se haga la audiencia de imputación. Desde la audiencia de imputación deja de tener la condición de capturado para ser un imputado. Después de la imputación, como lo dije, si tiene los elementos del fiscal, el fiscal solicitará una audiencia que se llama medida de aseguramiento, que es esa medida preventiva que se toma para poder la fiscalía investigar el caso sin obstáculos. Esas medidas de aseguramiento son privativas y no privativas de la libertad. Las privativas de la libertad son en centro penitenciario o en el domicilio del imputado. O las no privativas de la libertad, que son todas las que conocemos como el mecanismo sustitutivo del brazalete, tener que presentarse en una autoridad judicial cada determinado tiempo. Y son como 7, que son no privativas, pero que exigen un control. Algo así como no portar armas, no estar en pares negativos. Esas son las no privativas de la libertad. Entonces, ¿podemos decir que la medida de aseguramiento intramural sería el último extremo o cómo funciona dentro del procedimiento penal? De hecho, la pregunta que haces es muy buena porque el derecho penal es la última ratio, es decir, la última razón. O sea, el derecho penal debería ser lo último. Primero se debería intentar el derecho policío o contravencional para después llegar a la pena, porque es una pena lo que indefectiblemente va a pasar. Entonces, la medida de aseguramiento tiene que ser que las no privativas de la libertad no cumplan con los fines constitucionales de la misma. Bueno, usted ahorita mencionaba que en primera instancia, cuando se captura a una persona, lo que se hace es leerle los derechos y mencionaba algunos. Yo quiero que ahondemos un poquito más en ese tema y cuáles son realmente los derechos de un capturado. Lo que te decía ahorita, no me atrevo a decir todo lo que diga puede ser utilizado en su contra porque eso no lo he visto en la legislación, pero lo hemos convertido es como el silencio. Usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, creo que no aplica acá, y menos si no tiene la... Eso sí es de película, entonces. Sí, menos si no tiene pues como la presencia de un fiscal o de un defensor. El derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, a llamar a un abogado, a hacer una llamada, derecho a comunicárselo a un familiar. Bueno, al inicio mencionábamos esos principios que era libertad, de presunta inocencia y vamos a ahondar en este momento un poco más en ellos. ¿Qué es el principio de la libertad? Bueno, la libertad está consagrada en la Constitución como un principio y lo de principio tiene que ver mucho con general, pero tiene unos límites. Por ejemplo, dice que toda persona deberá ser libre y no estará sometida, digamos, a privaciones de la libertad. Pero no es absoluto ese principio constitucional. ¿Por qué? Porque, digamos, por última razón, se puede privar de la libertad a alguien para proteger otros derechos o otros intereses, sea la investigación, proteger esa investigación, proteger una víctima. El principio de la igualdad. La igualdad es que todos somos iguales bajo la ley, ¿cierto?
Entonces la ley no debería distinguir entre sexo, religión, estatus. Y llegamos al quizá más popular, al de presunta inocencia. ¿Cuándo se usa y hasta qué punto se usa? La presunción de inocencia es algo que nos cobija a todos en un proceso penal, ¿cierto? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esa presunción acaba cuando un juez dicta una sentencia en primera y segunda instancia y no hay más recursos que oponer. Hasta ahí llega la presunción de inocencia, porque se supone que fue demostrado en juicio oral que la persona no era inocente. Ahí es cuando se condena. Exactamente, ahí es donde sale inmediatamente la condena. En la audiencia de juicio oral hay una parte, un extracto que se llama el sentido del fallo, y es donde se le informa al acusado si el sentido del fallo es absolutorio o condenatorio. Si es absolutorio, pues obviamente vendrá la consecuencia de la libertad en el momento en que esté privado, y si no, el archivo del proceso. En el caso de que sea condenatorio, el juez tendrá que hacer una audiencia que se llama individualización de la pena. Después de esa individualización de la pena viene la audiencia de lectura de fallo, que es leerle esa sentencia y comunicarle cuáles fueron los elementos que utilizó el juez para esa condena, todo cómo se llegó a la condena. Esa es la lectura del fallo. Después de esa condena, ¿qué sigue? ¿Hay algo que hacer por eso condenado? ¿Cuál es el procedimiento? Si esa condena es emitida por un juez de primera instancia, habrá lugar a recurso, ¿cierto? La apelación. Si la primera instancia es municipal, la apelación será circuito. Si la primera instancia es circuito, la segunda instancia será tribunal para conocer de ese recurso. Hay recursos hasta de casación que puede llegar a la Corte Constitucional, pero son caros, son dispendiosos. El que más conocemos llega hasta los tribunales y efectivamente hasta ahí cumpliría la segunda instancia. Bueno, Santiago, sigamos hablando de esos principios y seguimos con el de imparcialidad. ¿De qué se trata en este tema que venimos hablando de procedimiento penal? Eso hace parte, digamos, de la concepción de un juez. Hay jueces naturales, hay jueces imparciales, se supone que tiene que ser imparcial, que es no estar, digamos, a un lado de las partes. Las partes en el proceso penal son Fiscalía y Defensa, y los intervenientes especiales son Ministerio Público y representante de víctimas. Lo que hace el juez es que entre las partes no haya, digamos, una preferencia o el juez no esté a favor de alguien más. En la práctica, yo me atrevería a decir que la Fiscalía y el juez son organismos estatales, entonces por ende tienen más conexión entre ellos que entre la defensa. Bueno, por último, el principio de legalidad. El principio de legalidad ahorita lo dije, y es que nadie puede ser juzgado sin la preexistencia de una norma. Es decir, si la norma no existe, no tienen por qué juzgarlo por una norma que es eso, no existe. Usted ahorita mencionaba el proceso de juzgamiento, aclaremos un poquito más de qué se trata. Hay varias teorías. Algunos dicen que el proceso de juzgamiento viene desde la imputación y otros dicen que desde la audiencia de acusación. Es juzgamiento porque simplemente se están, digamos, evidenciando las pruebas, solicitando las pruebas y practicando las pruebas. Entonces a ese proceso, desde la audiencia de acusación, preparatoria y juicio, se le llama el juzgamiento. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a darle paso a uno de nuestros televidentes también con una pregunta acerca del tema del día. Un saludo para el abogado, mi nombre es Juan Fernando Tangarife y mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos materiales de prueba o evidencia? Bueno, los elementos materiales, digamos que son documentos, y los documentos comprenden mucha cosa: grabación magnetofónica, una servilleta, todo lo que cumpla, pues, digamos, con el requisito de un documento, que es que esté plasmado en algo, una voluntad o algo que haya pasado. Entonces, los elementos materiales probatorios son esos elementos que todavía no se ha llevado a juicio para volverse prueba, pero que tienen vocación probatoria. Es decir, todavía no podemos decir que es una prueba porque no está en juicio, pero va a volverse una prueba. Entonces son los elementos que digamos que se adscriben al proceso hasta que llega la fase de juicio oral. Esos son los elementos de prueba, los elementos materiales de prueba. ¿Cuáles son? Todo lo que te imagines que puede ser un documento. Una hoja con una constancia o 2 firmas, un video, una foto, una grabación, un chat de datos, mensajes de datos que son los chats. Todo eso que se imagine que se pueda plasmar en algo
se vuelve un documento y todos esos documentos, si son legalmente obtenidos, se vuelven elementos materiales probatorios o con vocación probatoria. ¿Siempre se les habla en ese término o cuándo se convierten realmente en una prueba dentro de ese proceso? Hay elementos materiales probatorios y evidencia física. ¿Cuándo se vuelve prueba un elemento material probatorio? Cuando se saca en juicio. Es decir, cuando se introduce en un juicio oral, sea porque sea una entrevista y que la persona declare como prueba testimonial, sea porque se allegue al despacho como prueba documental. Todos esos elementos que tengan convicción probatoria, que van determinando a probar algo, que sean legalmente obtenidos, son elementos materiales probatorios. Santiago, yo quiero que abordemos este tema con un ejemplo. Pongamos un caso, ¿qué tipo de pruebas se pueden presentar? Digamos, en un caso, una entrevista. Eso es un elemento material probatorio. El resultado de la prueba del bromo y el bario que le hacen a las personas para saber si han disparado, ese resultado es una evidencia física. Sí es la diferencia entre elemento y evidencia. Elementos son más documentos, videos, todo lo que dije, y la evidencia, digamos que es el resultado, en este caso como un resultado químico, una evidencia física. Aterricémoslo más a la vida real, un caso cualquiera, un homicidio, un robo, ¿y qué tipos de pruebas se presentan? Pongámoslo en un delito sexual, un acto sexual violento, entonces la vecina se dio cuenta y la vecina va y denuncia. Que la vecina haya tenido una cámara de seguridad en la cuadra, esos videos de la cámara de seguridad se vuelven unos elementos, la entrevista se vuelve elemento material probatorio. Digamos que la solicitud que hace la fiscalía para comprobar si usted tiene arraigo o antecedentes penales se vuelven elementos materiales que la fiscalía tendrá que aportar. Si le hacen un interrogatorio al indiciado, que es un derecho que le asiste a la persona que es capturada, ese interrogatorio será introducido al proceso y es un elemento material probatorio. Bueno, vamos finalizando nuestro espacio y me queda una última pregunta y es el término de doble instancia. ¿A qué se refiere y cómo funciona? Bueno, el proceso penal tiene unos delitos que tienen doble instancia y unos que no tienen doble instancia. Esa doble instancia, para expresárselo a la gente que nos está viendo, es esa oportunidad de que un superior funcional no jerárquico revise la decisión tomada por el ADCO, el juez ADCO o el juez primero, el que conoció en primera instancia. Más claro para los televidentes, o un ejemplo. Digamos, esa es la posibilidad de que si yo no estoy acorde con una sentencia del juez, pongámoslo en estos términos, del juez municipal, de una violencia intrafamiliar, tengo el derecho a que un superior funcional, no jerárquico, es decir, no un jefe, sino un superior en función, revise esa decisión que se tomó. Para eso tendrá entonces que hacer uso la defensa o la fiscalía, dependiendo de quién sea el recurrente, de argumentar en qué factores desea que el juez de segunda instancia revise esa sentencia de primera instancia. Digamos que es una revisión que se hace la segunda instancia. Bueno, Santiago, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes. A ustedes televidentes, también gracias por conectarse con nosotros cada semana. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Al Derecho. Los invito a que se queden conectados con nuestra programación. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.